Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la contrariedad del mundo para con Dios. El hombre se resiste a la justicia. Octava parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo nos fortalezca en Cristo, nos perfeccione en Cristo, nos afirme en Cristo y nos establezca en su reino eterno. La obra toda es de Dios. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 8. Mediante el conocimiento de Dios en nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio de preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar sin fruto, ni ociosos. ¡Qué palabra tan importante! Escúchalo bien, porque para nosotros, si el mundo es contrariedad, nosotros sí es acuerdo con Dios. Si el mundo es resistencia a la justicia, para nosotros sí es obediencia. Pero lo importante que veamos es que somos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que fue obediente en todo. Escucha como dice aquí la palabra del apóstol Pedro. Dice mediante, o sea, por medio del conocimiento de Dios en nuestro Señor Jesucristo, porque Dios se conoce a través de Cristo, por su espiritualidad y por sus obras en rectitud. Dice que nos llamó por su gloria y excelencia, porque Dios es excelente en todas sus obras, es perfecto, las ha hecho en gran manera buenas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, porque lo que Dios está tratando de darnos es su vida y es un comportamiento de piedad hacia nuestro prójimo. Nos han sido dadas por su divino poder, por medio de preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mira, entonces aquí están los propósitos, los planes y los proyectos que Dios ha tenido para con nosotros. A través de esas promesas que Él nos ha dado a lo largo de las Escrituras, Dios quiere que nosotros seamos participantes de su naturaleza divina, seamos a imagen de Él espiritualmente y en una semejanza de sus obras,
por toda justicia, por toda razón, por toda rectitud. Sigue diciendo, habiendo huido de la corrupción. Entonces, si tú quieres verdaderamente participar de la imagen y semejanza de Dios, ¿qué tienes que hacer? Aquí dice clarito, huir de la corrupción. O sea, apartarse deprisa. Una persona cuando huye no está esperando que le pasen las cosas, sale velozmente. Por eso huir, la palabra huir quiere decir apartarse deprisa de la corrupción. Escúchalo bien. Que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de la codicia del mal. Por eso es que el mundo es corrupto. Pero nosotros, gracias a Dios, en Cristo, somos libres de la concupiscencia, o sea, de la codicia del mal. Por esto mismo, poniendo toda diligencia, o sea, obrando prontamente, con ligereza, no es esperando a que pasen las cosas, no, cuando Dios está hablando es para que nosotros le pongamos diligencia a la palabra de Dios, seamos ligeros en obrarla. Entonces, en esa diligencia dice el Señor, añadir. ¿Qué quiere decir añadir? Aumenta. Entonces empieza a darnos los frutos del Espíritu Santo, las virtudes de Cristo. Entonces dice, por ejemplo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, la fe nos lleva por la palabra de Dios a orar rectamente. Dice, a la virtud, conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cada día nos llenamos más de conocimiento del carácter de Cristo, porque eso es lo que hace la Biblia. Hablar de nuestro Señor Jesucristo, de sus obras, de su carácter. Y nosotros tenemos ese conocimiento de Él. Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dominio propio. Mira, entonces si quieres tener dominio propio sobre las debilidades, tienes que procurar tener conocimiento del carácter de nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia. El dominio propio no te va a llegar porque se lo pidas a Dios o porque lo necesites de Él. No, tienes que buscarlo a través del conocimiento del carácter de Cristo. Así es que alcanzamos el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Mira, el dominio propio nos permite soportar, aguantar, tolerar toda ofensa que nos hagan. A la paciencia, piedad. Cuando nosotros tenemos esa paciencia, empezamos a tener compasión hacia nuestro prójimo. A la piedad, afecto fraternal. Cuando empezamos a tener compasión, entonces ya vienen los sentimientos de hermandad. Mira qué bueno es. Esto es secuencia, una con la otra. Al afecto fraternal, o sea, el sentimiento de hermandad, amor. Ya el amor nos lleva a obrar en la ley divina. Ese es el amor. Obrar la ley y en ella amar al prójimo. Porque por la ley no le vamos a hacer de ninguna manera daño. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, mira, hay que buscarlas y abundan, no os dejarán estar sin fruto. Siempre vamos a tener los frutos de Cristo por toda obra de justicia. Ya, hermanos, es difícil resistirle a la carne, es difícil resistirle al diablo, es difícil resistirle al mundo. Pero si nosotros hacemos hoy lo que Dios nos está mandando, de seguro que vamos a tener muchos frutos en Cristo y no vamos a estar ociosos. Y allí que debemos de estar ocupados en la congregación, congregándonos y sirviendo en la obra del Señor. Escúchalo bien. De resto te van a estar haciendo falta frutos y vas a estar ocioso en las cosas del mundo. Escúchalo bien, por favor. Si es que de verdad quieres ser un cristiano de testimonio. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 4, versos 5 y 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mira, tan claro como lo dice Dios aquí en esta palabra. Nosotros si tenemos todos esos frutos y todas esas virtudes que nos habló el pasaje anterior, dice aquí la palabra claro, somos de Dios. El que no conoce a Dios, el que no conoce ese proceso del verso anterior, el que conoce a Dios nos oye. O sea, cuando estamos todos en un mismo proceso, pues nos entendemos y nos oímos y nos ayudamos y nos amamos. Pero mira lo que dice aquí, el que no es de Dios no nos oye. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, que es el camino por toda esa verdad que nos lleva a Dios. Y allí también conocemos a los que no nos oyen, el espíritu de error. ¿En dónde está el espíritu de error? En el diablo. Porque el diablo empezó a equivocarse con Dios desde un principio. En sus mentiras, en sus engaños, en sus homicidios. Mira, entonces si la gente no nos oye a nosotros y oye al diablo, pues sencillamente tienen espíritu de error. Mira, y es de allí precisamente en donde Dios los quiere sacar. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versos 16, 17 y 20. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mira, aquí en este pasaje nuestro Señor Jesucristo está orando por nosotros, por discípulos, y le dice al Padre, tu palabra es verdad, es justa, es la razón, es la rectitud. Mira. Y le dice, pidiendo por nosotros, santifícalos en tu verdad. Mira. Porque nosotros debemos de procurar precisamente la santidad, obrando la ley de Dios, obrando su palabra. No son del mundo, dice Jesucristo de nosotros, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que nosotros estamos encargados por nuestro Señor Jesucristo de darle el crédito a Él por la manera de nuestro hablar, por la manera de nuestro comportamiento, por nuestro testimonio. Que el Señor te siga llenando de gracia y de muchas oportunidades y favores. Amén, amén y amén.